Buenas. El día de hoy, junto a mi compañero Luis Araujo y mi persona Gerardo Araujo, venimos a presentar el informe de diseño geométrico de una vía terciaria en un terreno montañoso ubicado en Aguachica, Colombia. Bueno, en este informe se presenta el diseño geométrico de una vía terciaria ubicada en la ciudad de Aguachica, Colombia. Esta se caracteriza por atravesar un terreno montañoso y tiene como objetivo principal proporcionar una infraestructura vial segura y eficiente para los usuarios. El diseño se realiza considerando una velocidad específica de 40 kilómetros por hora y siguiendo las normas establecidas por el Instituto Nacional de Vías de Colombia. La construcción de placahuellas en Colombia es una práctica muy común y efectiva para mejorar las necesidades viales en áreas rurales y urbanas. Las placahuellas son estructuras modulares hechas de concreto, diseñadas para proporcionar una superficie firme y resistente que permita el paso de vehículos y peatones en terrenos difíciles o inestables. Los objetivos de este proyecto son los siguientes. Como objetivo general tenemos realizar un proyecto vial de una placa huella en el programa de AutoCAD Civil 3D en una zona rural de Colombia, como ya antes se había mencionado, siguiendo las especificaciones del INVIES. Los objetivos específicos de este proyecto son calcular los volúmenes de corte y relleno de esta misma, realizar las vistas de secciones transversales y detallar en un breve paso a paso la realización del diseño de la placa huella en el programa AutoCAD Civil 3D. Bueno, la placa huella es una losa de concreto reforzado fundida sobre la subbase en la que el acero de refuerzo se entrecruza con el acero de refuerzo de la riostria y con el acero de refuerzo de la placa huella del módulo siguiente. La longitud máxima que acopla la placa huella es de 2 metros con 80 centímetros. En las curvas horizontales, la longitud de placa huella puede actuar entre 1 metro y 2 metros con 80 centímetros. El ancho de la placa huella en tangente el ancho de la placa huella en tangente es de 90 centímetros. Dependiendo con su deflexión y radio de curvatura, las curvas horizontales pueden requerir placas huella de anchos mayores o menores. El espesor de la placa huella es de 15 centímetros. Algunas de las principales funciones de la placa huella son las siguientes: soportar esfuerzos que se producen por el paso de los ejes de los vehículos, canalizar la circulación vehicular, permitiendo sustituir en las franjas de la sección transversal no sometidas al paso de los ejes un material relativamente costoso, como lo es el concreto simple, por uno económico, como lo es la piedra pegada. Los criterios de diseño del pavimento con placa huella. El pavimento con placa huella contribuye una solución para vías terciarias de carácter veredal que presentan un volumen de tránsito bajo con muy pocos buses y camiones por el día. Los principales atributos de este tipo de pavimento son: los camperos y las motocicletas son el mayor componente de flujo vehicular. Ofrecen permanentemente condiciones de circulación satisfactorias durante un amplio periodo de servicio y no requieren acciones de mantenimiento diferentes a la limpieza de las obras de drenaje y la rocería de las zonas laterales. Las especificaciones técnicas de esta obra son las siguientes. Cuenta con una longitud total de la vía de 1.147 metros, un ancho de vía de 5 metros, un espesor de placa huella de 15 centímetros, espesor de subbase granular de 15 centímetros, velocidad de diseño de 40 kilómetros por hora, tipo de carretera es una carretera terciaria, tipo de terreno montañoso, pendiente mínima de 6% y máxima de 8%, un ancho de bordillo de 20 centímetros. Esta obra está ubicada, como anteriormente ya se había mencionado,
en el departamento de Cesar, exactamente en la ciudad de Aguachica, en un sector de Las Delicias. Tiene una altitud de 162 metros sobre el nivel del mar. El diseño horizontal. Las curvas horizontales se diseñan teniendo en cuenta la velocidad específica de 40 centímetros y criterios de seguridad establecidos por el INVIAS. Se tendrán en cuenta las características del terreno montañoso para minimizar las pendientes transversales y longitudinales, proporcionando una conducción segura y cómoda para los usuarios. En el diseño vertical se presentará especial atención a los cambios de pendiente y a los puntos de inflexión del terreno para ajustar el diseño vertical de la vía y minimizar los riesgos asociados, entre otros. En la sección transversal se determinará el ancho de la calzada para permitir el paso seguro de los vehículos en ambos sentidos, teniendo en cuenta la presencia de vehículos de carga liviana y tránsito local. En la señalización y seguridad vial se implementarán elementos de señalización vertical y horizontal según las normas y estándares establecidos por INVIAS, asegurando la seguridad vial en la vía terciaria. También se instalarán dispositivos reflectivos y señalizaciones luminosas donde sea necesario. En cuanto a las consideraciones ambientales, tenemos que se buscará la integración de soluciones sostenibles como la implementación de técnicas de drenaje sostenible y la promoción de la conservación de la biodiversidad local. En el presupuesto y cronograma de esta obra vendría siendo lo que es el proyecto final de la obra, entre otros. En cuanto a las futuras consideraciones, además se debe considerar la posibilidad de realizar mejoras adicionales en el futuro, como la ampliación de la vía o implementación de medidas de mitigación de riesgos específicos en función de la evolución del tráfico y las necesidades de la comunidad. Entre los beneficios e impactos tenemos que se mejorará la conectividad, permitiendo un acceso más eficiente de las áreas rurales y promoviendo el desarrollo socioeconómico de la zona. También previo a esto se debe hacer un estudio de tránsito para calcular el volumen de los vehículos y el tipo de los vehículos que transitarán sobre esta vía. Se hace un previo análisis de la subrasante y la base granular para determinar los espesores de cada una de estas. Para calcular las velocidades, la velocidad específica de este tramo, se tiene en cuenta lo que es esta tabla que nos brinda el manual de carreteras, que como aquí podemos observar, para una carretera terciaria y un terreno montañoso es una velocidad de 40 kilómetros por hora. Las pendientes tenemos que, para un terreno montañoso, la pendiente mínima es de 6% y la máxima de 8%. Para calcular el radio de las diferentes curvas que se presentan en esta vía, tenemos que para una velocidad específica de 40 kilómetros por hora y un peralte máximo de 6%, el radio mínimo es de 43 metros. Acá con esta tabla, en caso de que un radio nos hubiese dado diferente, por medio de la interpolación se calculaba el peralte máximo, el peralte de esa curva. En cuanto al espesor de la placa huella, les había mencionado ya los criterios para el diseño de la sección transversal en tangente. También se hace un previo análisis. Tenemos que se analizará también la resistencia del concreto, la piedra pegada, el acero de refuerzo, el periodo de diseño y por último tendríamos lo que vendría siendo un esquema en el que se logra apreciar la sección transversal, la vista en planta y acompañada de una tabla de un cuadro de convenciones, en el cual indica cada elemento que constituye la sección transversal de la vía. Buenas.
Yo le voy a hablar pues acerca de cómo hicimos nuestro proyecto en Civil. Voy a presentar un poco de cómo nos quedó el proyecto y hablarle acerca de cómo se hizo, qué se necesitó para hacerse y, y pues todo lo que hemos aprendido en el curso, en el curso. Voy a activar aquí un momentico los puntos. Estar. Bueno, para hacer nuestra vía, nuestro proyecto, principalmente se necesita, pues, obviamente una nube de puntos. En cualquier localidad, una vía de Colombia, pues nosotros tenemos esta, que se encuentra ubicada en Aguachaca, como lo dijo anteriormente nuestro compañero. Es una vía placahuella, terciaria, eh, montañosa. Luego de crear los puntos, ingresar los puntos a la, a la plantilla, se procede a crearle la superficie a esos puntos. Como podemos ver, nos queda de esta manera. Esta es la superficie. Es la superficie de nuestra vía. Estamos y acá. Luego de que nosotros tengamos nuestra superficie, nosotros pues le encendemos triángulo para que ver más que todo por dónde pasan esos puntos y están esos desniveles, esa superficie y eso. Y pues luego que ya tengamos la superficie, procedemos a crear el alineamiento, que es por donde va a pasar nuestra vía. Alineamiento, cuando nosotros creamos el alineamiento, es este de aquí del centro, este, por acá. Nosotros creamos, pues, cuando lo estamos editando, tenemos que ponerle pues, las especificaciones que, cómo queremos ese alineamiento. Pues, nosotros le editamos, pues, la velocidad de que va a ser esa vía, pues, nosotros es 40 kilómetros por hora, porque es una placa huella, y pues la máxima es 50, pero pues nosotros decidimos coger 40 kilómetros por hora. Una vez que ya tengamos el alineamiento, pues, procedemos a crear las curvas de esa vía, donde queremos que hayan curvas, pues curvas se ven, creamos las curvas. Esas curvas tienen que tener un radio mínimo de 43 por la tabla, por norma de vía. Pues tenemos nuestras curvas aquí instaladas. Ya una vez que tengamos esas curvas, con nuestros respectivos radio, que el mínimo es 43, si se pasa de 43, 45, 50, 60, no importa. ¿Por qué? Porque la normativa dice que es 43. Una vez que ya tengamos nuestro alineamiento con nuestras curvas, nosotros podemos proceder a hacer nuestro perfil. Mira, le voy a presentar, profe, aquí esta tablita. La tablita nos arroja el mismo AutoCAD, pues aquí nos muestra pues nuestras curvas, como podemos ver aquí curvas, las líneas que son el tramo del final de una curva, del inicio de otra curva, ese línea, pues no tiene nada aquí. Pues para nuestras curvas tiene un radio de 43, todas nuestras curvas tienen un radio de 43. El carril de esa placa huella mide 1.8, 90 y 90. El bombeo, según vía, de 2%, 6% el peralte, cantidad de aplanamientos de 3.75. Eso es haciéndolo con una fórmula. Todo me dio el mismo, el mismo valor. Creo que es por el peralte. El peralte es igual por como nos presentó el compañero anteriormente, una tabla de interpolación. Si el radio mínimo es 43, ese peralte máximo va a ser 6%.
Y pues como nosotros tenemos todo nuestro radio 43, por eso pues, todos son 6% y todas las longitudes de aplanamiento son 3,75. La deflexión nos las da, la deflexión de cada curva nos las da el programa AutoCAD. Este avance, contra y asignada, lo hacemos nosotros manualmente. Es obviamente 40 por el PTR, que es 40 kilómetros. La longitud también nos la da el programa de cada curva y de cada línea. Y la velocidad específica, el ETH, es de 40 también kilómetros, tanto como en la curva como en la línea. La longitud de transición es de 11,25, ya que nuestro radio es de 43. Y en la fórmula, pues, se utiliza ese radio, pues, da todo, todo igual. Igual para el sobreancho se necesita el LT, ¿verdad? Entonces, pues también nos da un sobreancho de 2,11 igual todo. Todas nuestras curvas tienen un LT de 11,25. Luego que ya tengamos esto claro, pues nos podemos dirigir cada otra vez. Ya podemos crear nuestro perfil. Este es nuestro perfil. Así nos queda el perfil de nuestra superficie. Una vez que ya tengamos nuestro perfil, este perfil lo creamos en base de la superficie y de la línea, del alineamiento. Una vez que tengamos el perfil, podemos crear nuestra, nuestra rasante. La rasante, ¿qué necesitamos para crear esa rasante? Para crear esa rasante, aquí yo tengo esta tablita. Para la creación de la rasante se necesita pues, la velocidad específica, que es 40 kilómetros, la pendiente longitud mínima, que es de 0,3% para todos los terrenos, sea ondulado, plano, montañoso, escarpado, todo, es de 0,3% a mínima. Y la pendiente media máxima del corredor es de 6 a 8. Nosotros estamos utilizando 8%, y la longitud mínima según criterio de operación es de 24 metros. Es para la curva que le vamos a crear a la rasante, de 24. No es 43 como en la del terreno, porque aquí ya en el terreno, pues está obviamente la rasante en el perfil. Y pues aquí podemos ver nuestra curva, pues con un radio de 24. Esta curva, y tenemos esta pendiente hacia la derecha de 0,3%, como lo dice la norma, y tenemos esta aquí de 7,4%, como lo dice la norma también, está ahí entre el porcentaje de 8%, y esta es nuestra otra curva, y pues así quedó nuestra rasante. Luego de eso, pues procedemos a hacer este, el corredor, no miento, los sobreanchos. Para el sobreancho se necesita crear, pues, se selecciona el alineamiento y se crea unos desfases para ese alineamiento. Un desfase el izquierdo, el derecho, le ponemos las medidas de nuestros carriles, 1,8, y así tendremos nuestros desfases. Luego de que ya haya calculado pues los desfases, pues que los desfases pues como habían dicho, pues 1,8, 1,8, esos son la distancia de los carriles. Luego luego de que ya calculamos los desfases, se hace un nuevo desfase para nuestro sobreancho, como lo había mostrado. Para nuestro sobreancho se crea nuevamente nuestro sobreancho, pero ya con nuestras medidas de nuestra tablita de por acá, utilizando el sobreancho que más se repite, que obviamente son todos, a todos nos da igual, 2,11, y nuestro LT que más se repite, que obviamente también es el mismo, que se repite todo, 11,20.
25, perdón. Una vez que ingresemos eso en las desfases, inmediatamente se va a crear nuestro sobreancho, como ver aquí. Aquí tenemos nuestra desfase y aquí tenemos nuestro sobreancho. Ese es nuestro sobreancho de esta curva. Y así sucesivamente para todas las curvas como esta. Aquí tenemos nuestra desfase izquierda, derecha, nuestro, nuestro sobreancho derecho. Una vez que ya tengamos los sobreanchos, podemos crear los peraltes. Los peraltes, para la creación de peraltes, se necesita estos datos. La radio de la curva que es 43, la longitud de transición que es 11.25. Nuestro bombeo que es de 2%, nuestra longitud de aplanamiento que es de 3,75, peralte de 6% y nuestro ancho de la berma que es igual a 0.5%. Esto es 6 días. Luego, pues, para crear nuestro peralte seleccionamos nuestro alineamiento y le damos una opción que nos aparece, se llama peralte. Pues ingresamos los datos, le metemos aquí el dato del 6%, del 2% y nos queda de esta manera. Nos queda esta. No miento. Cuando crean esto, ya se crea esa información para el alineamiento. Una vez que esté eso ya definido, pues procedemos a crear la vista del peralte, que es esta. Esta es la vista del peralte. Pues nos queda de esta manera, 6%. Por acá hay una que me queda en 2%, y el 2%. Hay una peralte, la curva, 6% igual, y así. Ese es nuestro peralte. Luego que creamos nuestro peralte, ya podemos crear nuestro ensamble. Nuestro ensamble, como es una biopensal, una placa huella, que queda de esta manera. De esta manera. Esta parte mide 0.45, 0.45, 90, si no estoy mal, 1.80. 1.8 da ¿cómo le digo? El carril. Como lo podemos ver aquí en esta imagen. 0.45, está igual 0.45, 90. Tenemos nuestro bordillo. A ver, listo. Una vez que creemos eso, ya podemos crear nuestro corredor. El corredor queda de esta manera. Este es el corredor. Este es el corredor. Pues, para crear el corredor, la obra lineal, aquí, pues se necesita un alineamiento, un rasante, su ensamble que acabamos de crear y la superficie. Así se crea el corredor. Una vez que tengamos ese corredor creado, tenemos que crearle una superficie a ese corredor para poder más adelante crear los volúmenes y aquí en la vista de perfiles. También en la línea de muestreo. Pues para que aparezca obviamente esa superficie en esta línea de muestreo. Y pues luego que se hace la obra lineal del corredor, se crea la línea de muestreo que se crea aquí. Para esa línea de muestreo pues hay que seleccionar alineamiento, pero como no lo tenemos en vista, le damos enter. Y pues aquí está el alineamiento. Pues el alineamiento le damos a aceptar y pues ahí tenemos que configurar unas 4 configuraciones, pues se selecciona la superficie y la superficie para la línea esta de muestreo. Y las líneas de muestreo son estas azulitas que se ven ahí. Una vez que tengamos esa línea de muestreo, ya podemos crear nuestras sesiones transversales. ¿Cómo se crean las sesiones transversales? Son estas que están aquí, vistas en sesiones. Crean varias vistas. Y para estas vistas se necesita el alineamiento y nuestra línea de muestreo. Y también tenemos que tener chuleado obviamente la superficie del corredor y la superficie del corredor. Esto era lo que me refería, para poder crear esas vistas. Este sale aquí porque esto lo editamos más adelante cuando estamos editando las vistas.
Pues las vistas no nos quedó como lo esperábamos, que así, lo intenté editar de muchas maneras, pero nada, no me dio. Y pues, pero mira, aquí pues se puede observar la superficie del terreno, los volúmenes, esto me salió aquí, esto blanco, son cuando creé los volúmenes, cuando creé la tabla de volúmenes, salió esto blanco. Pero aquí se ve la superficie. Y acá abajo se nota el ensamble. Este es nuestro ensamble. Nuestro ensamble, pues en esta curva tiene en esta sección pues tiene una pendiente de 6%, 6%, y pues aquí de 2%, como podemos ver 2% y 2%. Y pues esto blanco, como ya les dije, fue cuando creé los volúmenes. Luego que tengo esas sesiones, puedo ya crear nuestra tabla de volúmenes. Como lo podemos observar aquí, esta es la tabla de volúmenes. ¿Y cómo creo yo esta tabla? Pues en analizar acá arriba, analizar la barra de herramientas, y me dirijo a este icono que se llama calcular materiales. Para esta volumen se necesita alineamiento y la línea de muestra. Obviamente la selección y pues así pues, me sale otra opción ahí y listo. Se nos crea nuestra tabla de volúmenes. Y pues así queda nuestro proyecto en Civil 3D. Este es nuestro proyecto en Civil 3D. Y pues en conclusión este trabajo, pues la placa huella, construcciones de las placas huellas en Colombia han sido promovidas por entidades gubernamentales y organizaciones que buscan mejorar la infraestructura vial en áreas rurales y promover el desarrollo económico de las comunidades. Pues, esta es nuestra sustentación. Profe, muchas gracias por, por lo que nos ha enseñado y pues muchas gracias por todo lo que nos enseñó a hacer todo este semestre. Sí, pues de mi parte se lo agradezco mucho y pues profe, muchas gracias.